aleluya, capítulo 5, versículo 17. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hechos de los Apóstoles, hermanos, es un libro que nos recuerda de justamente personas que hacían la voluntad de Dios. Amén. En todas las épocas hubo personas que hicieron la voluntad de Dios, pero el libro de los Hechos nos acerca mucho lo que el Espíritu Santo está haciendo en este tiempo. Amén. Y también, hermano, a través de hacer la voluntad de Dios, aleluya, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Aleluya. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Eso es parte de la bendición, hermano. Dice que el apóstol se gozaba, hermano, sabiendo que estaba puesto para la defensa del evangelio y que tenía que pasar los padecimientos por la causa de Cristo. Amén. A veces pasamos también padecimientos por otras causas, pero si usted está pasando alguna dificultad por la causa del Señor, por el evangelio de Cristo, glorifique a Dios y no se avergüence. Amén. Aleluya. Dice así: Pedro y Juan son perseguidos. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es de la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Dios reprenda el celo. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolo, dijo: id y puesto en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Oh, gloria a Dios. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Aleluya. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no lo hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardias fuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hemos hallado dentro. Cuando oyeron estas palabras al sumo sacerdote, el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, le dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Aleluya. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote le preguntó diciendo: ¿no le mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondió Pedro y los apóstoles diciendo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataste colgándole en un madero. A este ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Aleluya. Versículo 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vaya a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de Tobías se levantó Teudas diciendo que era alguien, y a este se unió un número como de 400 hombres,
Pero él fue muerto, y todo lo que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este, dice el versículo 37, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también, y todo lo que le obedecían fueron dispersados. Y ahora digo, apartado de todo hombre y dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, aleluya, no lo podéis destruir, no sea tal vez hallado luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlo, le intimaron que no hablase en el nombre de Jesús, y lo pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozoso de haber sido tenido por digno de parecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban, no paraban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¡Aleluya! ¿Quién vive? ¡Apláudale fuerte! Aleluya, hermano. Va a llegar un tiempo en que vamos a leer la palabra de Dios y el Espíritu Santo va a comenzar a hacer milagros. Pero la misericordia de Dios es grandísima, hermano. Amén. Y nos advierte aquí, ¿no es cierto?, que habíamos hombres que le servían al Señor, apóstoles llamados Pedro y Juan. Dice que ellos, ¿no es cierto?, eran hombres sin letras, del común de la gente. Pero dice que cuando le escuchaban a ellos, analfabetos, dice que decían, pero esto que están hablando, para mí que esto estuvieron con Jesús. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el que viene en el nombre del Padre. Aleluya. Dice, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es de la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y lo pusieron en la cárcel pública. Hermanos, tenemos que permanecer en oración, porque el diablo va a utilizar, hermano, el celo aún dentro de la propia iglesia. Y los entregadores, hay revelaciones del Espíritu Santo y muy nuevitas, van a ser aquellos que se presentan como hermanos y van a entregar a los que le sirven a Jesús. Dice, y echaron mano a los apóstoles y lo pusieron en la cárcel pública. Satanás sabe perfectamente a quién le quiere meter en la cárcel. ¿Cuántos ladrones hay? Compartíamos, ¿no es cierto?, estos días también, de que si todas las personas culpables fueran a la cárcel, que habría que hacer miles de cárceles, tanto hombres como mujeres. Sin embargo, la misericordia de Dios le otorga al ser humano la posibilidad de arrepentirse antes de ir a la cárcel. Vemos, ¿no es cierto?, la gran necesidad que hoy compartíamos en el programa. Dios bendiga a nuestra hermana que nos está acompañando. Compartíamos la palabra y de cómo Dios le está dando oportunidad al ser humano, a todos, comenzando desde los gobernantes, porque hoy compartíamos que el mismo Señor dice, entontece a los jueces y hace a los jefes de la tierra, le hace vagar, dice, como por un yermo, andando sin luz, y le hace andar a tienta como borrachos. Imagínense. ¿Cuánto van a hacer la voluntad de Dios? Preguntaba el hermano hoy. Aleluya. Yo le decía también, ¿no es cierto?, que quería ser presidente de la nación. No un carguito más abajo. Pero
Pero cuando el Señor me llevó a entender su palabra, y cuando decía que Él quita el entendimiento a los jefes de Estado, dije, no, Señor, yo quiero predicar tu palabra. ¡Aleluya! Mire usted el oro puro que tiene en sus manos. Amén. Por eso, hermano, no nos preocupemos tanto si es necesario participar en un culto. Es necesario participar las 24 horas que Dios nos da. Amén. En oración delante del Señor, donde usted va, comparte la palabra de Dios. Allí va a venir un gran avivamiento. ¿Cuánto dicen aleluya? Hermano, comparta con su vecino, con el verdulero, con el panadero, con donde usted se encuentra. Amén. Resulta que cuando yo trabajaba en la administración pública, hacíamos reuniones, ¿no es cierto?, de sindicatos, hacíamos todo tipo de reuniones. Y era permitido, nos permitían hacer, ¿no es cierto? Pero cuando alguien quería conversar de la palabra de Dios, ahí rápido aparecía un espía del infierno. Decía, está trayendo una religión. Está molestando a los compañeros de trabajo. Y yo me acuerdo que un compañero de trabajo, un día valiente, ¿no es cierto?, viene y nos habla todo lo que estábamos en la oficina ahí. Pasado el tiempo, ¿no es cierto?, él se apartó, el señor es un abogado. Y ahora le digo, ¿te acordás cuando vos te ibas a predicar valientemente, le digo, a nuestra oficina? Bueno, ahora me vas a tener que escuchar, le digo, porque Jesús te ama y tenés que volverte a Él. ¡Aleluya! Yo te escuchaba. Y le decía a mi jefa, vamos a escucharle, porque lo que él está diciendo, ninguno de nosotros conoce. Aleluya, ya le estaba honrando al Señor, hermano. Y yo no conocía nada del Señor. Mi jefa me decía, ¿alguien me puede ir a buscar, hacer un mandado? Yo le digo, pues yo no vine para ser servido, sino para servir. Pero no conocía la palabra de mi hermano. Y me diga tristemente a buscarle cigarrillos a mi jefa, ¿no? Pero, hermano, grande es el poder de Dios, hermano. Acá Satanás sabía a quién le quería meter en la cárcel. Aleluya. Pero grande es el Señor, hermano. Porque ahí inmediatamente ya viene la respuesta. Dice, más un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolo, dijo, id puesto de pie en el templo, aleluya, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida, aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya, capítulo 5, hermano, versículo 17 en adelante. Aleluya, versículo 19 y 20 leímos recién. Usted que sintoniza la radio puede marcar entonces y leer detenidamente. Dice, un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel, aleluya. No sé cuál es la cárcel que el enemigo le está queriendo tender para que usted no hable la palabra de Dios. Para que no evangelice a sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, de escuela. El mensaje es urgente, amén, y es necesario, aleluya. Dice que un ángel fue, ¿no es cierto? Dice, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolo, dijo, y puesto en pie en el templo. Oh, aleluya, no le digo que estaban escondidos por ahí. Digo, váyanse y pónganse en el templo, aleluya, y enseñen. Oh, gloria a Dios. Mire, hermano, no importa lo que el infierno está tramando en contra de la iglesia de Jesucristo. Y cuando digo iglesia de Jesucristo, ahí el Espíritu Santo va a revelar quién es quién. Porque le vuelvo a reiterar, va a haber algunos que van a estar disfrazados y van a perseguir a la iglesia de Jesús. Es más, le van a dar informe a los gobiernos donde predican y donde se esconden la verdadera iglesia de Jesús. En la China, la iglesia de Jesús se multiplica grandemente por lo que le estoy diciendo. Mientras el Estado le persigue, se abren casas de oración, pero por todos lados, hermano. Y donde se reúnen los hermanos chinos hay milagros, hermano, aleluya. Y otra parte de la iglesia que forma parte, que está avalada por el gobierno, les persigue a sus propios hermanos.
Porque si no pareciera ser que esta palabra padeció hace mucho tiempo. Bueno, Pedro y Juan, a ellos nomás les perseguían, ahora a nosotros no nos van a perseguir. Algunos quieren ser honrados, ¿no es cierto? Honrados por el hombre. Pero lo que el Espíritu Santo hace honrar, es honrar, aleluya, a aquellos que le honran a Él. Amén. Pero si nosotros buscamos la gloria de los hombres, seguramente se va a desvanecer muy pronto. Pero gloria a Dios, hermano, porque dice que aquí un ángel del Señor, hermano. ¿Sabe por qué los ángeles le animan a que vayan? Porque los ángeles, ellos dicen que no pueden hacer esta tarea, hermano. Si no, no es encargada a quién. Amén, hermano. A nosotros, a nosotros. Así, ¿verdad? Usted va a entender igual. Aleluya. Estamos orando, hermano, para que pueda venir alguien que sepa hablar en guaraní. Amén. Porque la radio llega a distintos lugares, ¿no es cierto?, en el campo. Y muchas personas entienden el guaraní, así que para que pueda hacer la traducción del mensaje. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Escuché la pasada un mensaje, ¿no es cierto?, que unos hermanos que están predicando y que hacía la traducción, hermano, al guaraní. Aleluya. Hermano, el Señor quiere que todos reciban su palabra. Amén. Aleluya. Y dice, habiendo oído esto, entraron, de mañana del templo y enseñaba. Aleluya. Entre tanto, viniendo el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Aleluya. Pero cuando llegaron los alguaciles no lo hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo que todo estaba aparentemente normal, todo con cerradura, pero allí adentro no había nadie. ¿Cómo es posible eso? Una cárcel de máxima seguridad le llaman hoy, ¿no es cierto? Aleluya. Pero nuestro libertador puede romper abrir esas puertas. Amén. Aleluya. Bendito sea el que viene. Aleluya. Dice que cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y los jefes de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Aleluya. Pero viniendo uno le dio esta noticia: los hombres, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Gloria a Dios. Fíjense el interés que tenían estos que supuestamente le servían a Dios. El interés de ellos era que los apóstoles permanecieran en la cárcel. No era que predicaran el Evangelio de Jesús, sino que permanecieran en la cárcel, porque a ellos se le había ocurrido y habían dicho que no querían que hablen en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, cuando los trajeron y le presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote le pregunta: ¿no le mandamos estrictamente que nos enseñen en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Oh, gloria a Dios, hermano. Ellos le habían dicho que no estrictamente, quería decir, ¿no es cierto?, que tenían que obedecer lo que ellos le decían, porque ellos pensaban que era la autoridad máxima de parte de Dios. Sin embargo, aleluya, ellos no solamente que el ángel de Dios le sacó, sino que le llevó a que enseñe, aleluya, en el mismo templo. Oh, gloria a Dios. Dice, y ahora, dice, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Oh, gloria a Dios. ¿Cuánta necesidad, hermano, hay de llenar esta ciudad
y esta nación argentina de la doctrina de Jesucristo. Hoy compartíamos la radio, hermano, la necesidad que hay de las máximas autoridades, de los 3 poderes de gobierno. Y en otros países, amén. Usted sintoniza luego el programa por internet y se va a dar cuenta de la misma necesidad de esa nación, que las autoridades necesitan de la doctrina de Cristo. Amén. Oh, gloria a Dios. Para que formen parte de la iglesia de Jesucristo. Oh, gloria a Dios. ¿Cuánto creen que puede suceder eso? Y nosotros no estamos buscando, que no se confunda, no estamos buscando un poder terrenal. Ni estamos propiciando que la iglesia llegue al gobierno. Porque eso no tiene que ver con la verdad del Evangelio. Estamos sí propiciando que las autoridades conozcan el Evangelio de Jesús y salven sus almas. Amén. Aleluya. Si usted cree que es palabra de Dios, aplaude fuerte al Señor. Aleluya. Con esta aprobación, la iglesia le está librando a muchos que van a caer en la trampa de Satanás. Si hay tanta necesidad, si vemos que la urgencia del mensaje del Evangelio es aquí y ahora, amén, entonces ninguno de la iglesia de Jesús se puede dar el lujo de perder tiempo en cuestiones terrenales. Porque no hemos sido llamados a esa tarea. Bendito sea el que viene. Aleluya. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, mire el analfabeto como predicaba, aleluya. Gloria a Dios. Pedro y los apóstoles, dice diciendo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Oh, gloria a Dios. Pedrito no hablaba mucho, pero sabía lo que estaba diciendo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Oh, gloria a Dios. Mire, hermano, vamos a presenciar momentos muy difíciles como iglesia de Jesucristo. Y en este año. Pero también vamos a ver la gloria de Dios manifestada. Amén. Cuando comienza a ser perseguida la iglesia, cuando comienza a ser encarcelada a los dirigentes, a los discípulos del Señor, ahí se va a comenzar a ver la gloria de Dios. Amén. Estos eran apóstoles del Señor, le movió un ángel el Señor. Amén. Oh, gloria a Dios. Pero para eso es necesario hacer la voluntad de Dios. Y el hermano Juan Carlos hoy que está de cumpleaños, aleluya, gloria a Dios, puede traerle regalo todavía, hermano, amén. Dijo hoy, ¿cuántos van a hacer la voluntad de Dios? Oh, aleluya, qué pregunta, ¿no? Aleluya. Y entonces Pedro dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso, hermano, tiene un componente muy profundo, hermano. Porque por un lado nosotros se nos manda a obedecer a las autoridades constituidas en un Estado de Derecho. Pero si las leyes van en contra de la palabra de Dios, si los legisladores han dictado leyes en contra de la palabra de Dios, no puede pretender que la iglesia de Jesucristo la obedezca. Por supuesto que va a haber gente que van a renegar de Jesús y sí van a obedecer. Pero acá Pedro dijo, es necesario, ¿cuántos creen que es necesario? Obedecer a Dios antes que a los hombres. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes le mataron, colgándole en un madero. Mire la autoridad que tenía este Pedro. Oh, gloria a Dios. A Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador
para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Sabía de lo que estaba hablando Pedro. ¡Aleluya! Debemos saber de lo que estamos hablando, hermano. Amén. Gloria a Dios, hermano. Cuando cantábamos eso, el himno ese, hermano, maravilloso, que decía, fue, a ver, los que han cantado, gloria a Dios. Oh, aleluya. ¿Cuántos creen que Jesús fue clavado por nosotros? Pero mire cómo dice el himno, fue clavado en la cruz por mí. Repita usted eso y vea cómo se le pega, hermano, la palabra y se le hace a usted. Amén. Fue clavado por mí, Señor, sí, por mí. Amén. Por usted que está en esta noche y los que escuchan el audio de este mensaje y los que escuchan por la radio, sí, Jesús fue clavado en la cruz por ti. Ahora, ¿qué vas a hacer con esa cruz? ¿Qué vas a hacer con ese sacrificio tan grande? Aleluya. ¿Será que estamos dispuestos a sufrir algunas cosas por Jesús? Aleluya. Decía un hombre, hermano, que ha interpretado correctamente la palabra de Dios y por una de las religiones llamadas oficiales en diversas naciones, ha sido perseguido este hombre llamado Martín Lutero. Era un sacerdote alemán de la Iglesia Católica. Pero empezó a encontrar, hermanos, que se habían desviado totalmente de la Biblia, de la palabra de Dios. Y cuando más le perseguían, él sabía que tenía la palabra de Dios. Y llegó a decir en un momento que estaba agradecido a Dios por tener que pasar algunos males por la causa más justa de los hombres. ¡Aleluya! Algunos de los males. Él sabía que el mayor mal lo llevó el Señor. Amén. Y se burlaban de él, hermano. Este pobre monje, de así vestido de esa manera, ¿qué puede ser un representante de Dios? Decían en aquel tiempo. ¿Qué puede tener de Dios este? Y mientras que el resto se vestía de lujo, hoy parte de la iglesia llamada del Señor quiere hacer ostentación. Por eso no es casualidad que el Señor haya usado la boca de nuestro hermano Héctor y decía, no tenemos plata ni oro, pero aquí tenemos lo que te vamos a dar en el nombre de Jesús. Amén. Porque se ha distorsionado el mensaje del Evangelio. Y hoy día, hermanos, necesitamos volvernos urgente al Evangelio de Jesucristo. Porque eso es lo que la gente necesita. Imagínese usted, ¿qué le va a ir a ofrecer a un adinerado aquí que tiene campos y no sé cuántas estancias y cuántos animales? Se le va a reír en la cara, hermano. Porque ellos no necesitan la doctrina de la prosperidad. Ellos lo que necesitan es la doctrina del arrepentimiento y fe en Jesucristo. ¡Aleluya! Y ahí sí van a parar la oreja, hermano. Van a decir, ese Dios que están predicando ustedes es el que yo necesito. Porque toda esta riqueza no me va a salvar. Ahí va a empezar a entender, hermano. Yo no voy a llevar toda esta riqueza en mi cajón, porque es muy chico. Pero necesito a Jesucristo, aleluya. Oh, gloria a Dios. Por eso creo, hermano, que va a ser grandemente bendecida la iglesia. Aleluya. Estamos eligiendo ya, y tenemos que confirmar al tercer tesorero, a la tercera tesorera.
Y vamos a elegir 7 tesoreros, hermano, porque es grande la bendición. Pero para administrar para el que necesita, ¿cuánto dicen amén? Y aún, hermano, le vamos a ayudar a los gobiernos. Porque nada nosotros tampoco vamos a llevar, amén. Pero grande será la victoria, aleluya. Mire, hermanos, gloria a Dios. Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Cuántos quieren obedecerle al Señor? Aleluya. Dice, y también el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, está para la obediencia, no para la desobediencia. Que el Señor nos ayude a obedecer, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Oyendo ellos, dice, se enfurecían y querían matarlos. ¿Cuál es la tarea de Satanás? Matar, robar y destruir. O sea que estos supuestos ministros de Dios querían matarlos porque ellos hablaban la palabra de Dios. Amén. Y usted no se sorprenda cuando alguien se puede preparar escondido por allí, ¿no es cierto?, a querer destruirle. Pero declaramos una palabra en la radio, hermano, amén. Que muchos años el enemigo ha atacado, pero hay victoria en el nombre de Jesucristo. Oh, gloria a Dios. Y va a haber testimonio de la liberación de Jesús. Amén. Aleluya. Dice, entonces dice un hombre llamado Gamaliel, dice, que era reconocido por el pueblo, mandó a los apóstoles que salieron un momento. Y allí comenzaron a hablar, ¿no es cierto? Le estaban por acusar. O sea, le estaban por llevar a la cárcel pública. Porque ellos en ese momento, ¿sabe por qué? Va a entender un poquito por qué le digo que los ministros del Señor no fueron llamados a ocupar los cargos terrenales. Porque en determinados tiempos la iglesia llegó a ocupar determinados cargos, y ¿sabe lo que hizo? Luego, cuando estaban en esos cargos, lo que hicieron era perseguirle al resto de sus hermanos que no pensaban como ellos. Entonces, no sirve esa teología del poder. Sirve sí la teología, aleluya, hermano, Dios le bendiga. Sirve sí cuando usted permanece en la doctrina de Cristo. ¿Cuántos van a permanecer en la doctrina de Cristo? Y aquí dice que estos mismos guardias del templo, ellos estaban avalados, hermano, por el poder terrenal, y ellos mismos le llevaban preso a los apóstoles del Señor. ¿Entiende, hermano? Esto que está acá en la Biblia, que yo le leí en 42 versículos, fue sucediendo a través de los siglos, y va a suceder más en el último tiempo. Porque Satanás va a afinar más la puntería. Pero hay victoria en el nombre de Jesús. Porque los ángeles de Jesús, ¿cuánto tiene un ángel de parte del Señor? Amén. Aleluya. Y se puede quedar corto, puede tener más de uno. Amén. Cuando comienzan, hermano, a sucederse las dificultades, Dios refuerza la guardia. A ejército acampan alrededor. Amén. O sea, se va a ir multiplicando, hermano, la protección. Amén. Dice, pero ¿y cómo usted? Le dijeron a una hermana un día, ¿no es cierto?, que cerraba su casita y se iba al culto. O ya algunos tienen miedo, dicen, no vamos a ir al culto, y dicen, mi casa no es muy segura. Parece que Satanás ya está adentro. Pero esta hermanita cerraba su casa con un candadito. O sea, era para él, una cadena nomás era, le metía para adentro así la cadena y bueno, estaba colgando. Pero ella se iba a las reuniones, hermano. Y tenía que atravesar un camino así de oscuridad. Dice que alguien planeó robarle y asaltarle. Pero dice, bueno, ahora cuando vuelva, más oscuro, ya hay menos gente, cuando vuelva del culto, le vamos a
a asaltarle a esta viejita, o sea, le vamos a perseguir, y cuando ella se acerca a la casa, le vamos a entrar con ella y le vamos a... Pero dice que cuando la hermana se acercaba para el lugar donde ya no había luz, dice que un pelotón, hermano, como un ejército se pone atrás de ella y comienza a marchar, hermano. Y esta gente que estaba por robarle ahí, pero ustedes sabían que esta viejita así sola que le debíamos, tenía un pariente en el ejército. Y hermano, miraron ahí porque querían saber a ver cómo es que se iba a movilizar un ejército, aleluya. ¿Cómo es que se iba a movilizar un ejército por una persona? Y dice que le fueron mirando, hermano, cuando llegó. Dice que esperaron ahí que la hermanita entre, ¿no es cierto?, a su casa, abriera la puerta, cerrara, y ahí dieron un giro y comenzaron a marchar otra vez para donde ellos estaban. Salieron a disparar, hermano. Pero esto sirvió, hermano, para que se conviertan a Jesús. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¡Aleluya! No es cualquier cosa al Dios que usted comienza a servirle, o que ya le está sirviendo. Dice que le esperaban otro día, bueno, y tenían mucha curiosidad. Dijeron, pero, mira, abuela, queremos preguntarle algo. Dice, nosotros somos aquí, por acá cerca, vivimos. Y bueno, la hermana la atiende, ¿no es cierto? Y le dice, queremos hacer una pregunta. Dice, ¿usted tiene algún familiar en el ejército? No, mi hijo, yo soy sola. Dice, ya, mis familiares viven en otros lugares. Dice, yo acá en esta ciudad soy sola. Pero ¿y cómo entonces esa gente que estaba detrás de usted? Y ahí le contaron, hermano, lo que estaban por hacer. Y ahí la hermanita comenzó a glorificar al Señor. ¡Aleluya! ¿Cuánto van a glorificar al Señor? Hermanos, vamos a comenzar a ver milagros extraordinarios. O sea, el Dios de la Biblia es un Dios sobrenatural, hermano. La incredulidad y la ignorancia espiritual ha hecho, hermano, que la iglesia retroceda. Entonces no cree realmente en la bendición de Dios. Cuando le hablan de algo material, han torcido el Evangelio de Cristo. Y cuando le hablan de algo espiritual, están con mensajes, con señales milagrosas falsas. Ahora usted dice, ¿cómo puedo saber yo? A través de la Biblia. Amén. A través de la palabra de Dios. ¿Cuántos van a escuchar la palabra de Dios? Amén. Aleluya. Pídale de corazón al Señor. Señor, quiero entender, no quiero ser más engañado. Aleluya. Y mucha gente necesita. Mire, hermano, lo que estamos trabajando en este lugar, Dios bendijo, ¿no es cierto? Ahora hay 4 horas de programas en la radio. Aleluya, amén. 2 al mediodía, 1 a la mañana, otro a la tarde, amén. Y se está hablando palabra de Dios. Y necesitamos hablar más todavía, amén. ¿Cuántos creen que Dios va a hablar más? Ya la operadora, ¿no es cierto?, que tenemos allí en la radio ya dice que nos queda corto el programa. Pero es la necesidad, hermano. Tal vez usted nos fue llamado a hacer eso en una radio. Yo era un tartamudo, hermano. Imagínese un tartamudo en la radio. Está escuchando, gloria a Dios. Pero usted a lo mejor tiene que compartir con su vecino, con su familiar, amén. Tiene la misma autoridad y el mismo poder la palabra, amén, que es predicada por una radio, que es predicada frente a una persona, amén. Y usted se va a dar cuenta, ¿no es cierto?, porque decía el hermano Marcelo ayer en la reunión del ministerio, que hay que tener fe para estar en una radio, porque lo único que uno ve ahí, ¿no es cierto?, el micrófono ahí, no sabe quién está, no se está escuchando o no. Pero sabemos, hermano, que hay personas escuchando, amén, y que hay necesidad, hermano. El hermano Juan Carlos nos contaba que a través de internet escuchaban en otra provincia, amén, y ahora en otros países, hermano. O sea que vayamos, hermano, preparando algo glorioso. Vamos a ir redondeando, hermano, para que no se extienda mucho esto, pero fíjense lo que pasó.
allí este varón llamado Gamaliel hizo una pequeña historia, ¿no es cierto?, de que antes alguien se había levantado y se que había llevado mucho pueblo, pero luego cuando murió desapareció. Después también vino otro, ¿no es cierto?, que dice que también juntó mucha gente, pero ocurrió lo mismo. Al morir, ¿no es cierto?, también el resto fue reducido a nada, o sea, no quedó nada. Pero miren lo que dice este hombre sabio. Dice, ahora yo les digo este consejo a ustedes que quieren perseguir a los apóstoles de Jesús. Dejen lo que hagan, porque si esto es de los hombres se va a desvanecer, pero si es de Dios no lo van a poder detener. Y van a querer, y van a estar aliándose, luchando contra Dios. ¿Y quién puede vencer? ¿Quién puede decir aquel que venció luchando contra Dios? Mire el consejo de este hombre, hermano. Hay que ser sabio, ¿no es cierto? Pero acá lo maravilloso, hermano, es que cuando Dios hace algo en su soberanía, estemos confiados, hermano, porque va a permanecer. Amén. No va a ser poder, no va a destruir el enemigo, aunque lo va a intentar. Ya las tinieblas, hermano, están saliendo a luz. Ya está revelando el Espíritu Santo las personas que se introducían a escondidas en la iglesia de Jesucristo, no solamente en este lugar, sino en otros lugares, a querer cerrar las puertas que el Señor ha abierto. Pero mayor es el que está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Y dice, mire acá para terminar, dice, ellos salieron de la presencia del concilio gozoso de haber sido tenidos por dignos, hermano. Tenido por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Oh. ¿Será que podemos tomar la misma actitud cuando somos perseguidos? Dice, salir gozoso, porque entendemos que somos tenidos por digno de padecer por causa del que nos libró en la cruz del Calvario. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y para terminar, hermano, dice, y todos los días, no algunos días nomás, no yo me voy de la reunión nomás, que me vean los hermanos ahí, después ya desaparezco ya. Todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Apláudale fuerte al Señor. Aleluya.